Bueno, continuando con las clases del curso, en esta oportunidad volvemos a tener al doctor Carlos García Bustamante con nosotros para que pueda impartirnos las ponencias que se le fueron asignadas para el día de hoy. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. El día de ahora nos toca desarrollar dos temas que son cortos y con los cuales vamos a empezar por uno de ellos. El primero es relacionado a los opioides y las pautas para su desintoxicación y lo relacionado a la marihuana, una droga de uso muy común acá en nuestro país. Cuando nosotros hablamos de opioides, nosotros hablamos de toda una serie de sustancias químicas, tanto de origen sintético como de origen natural, y que tiene una serie de usos. Uno de los usos más comunes es el manejo del dolor severo, a veces severo y crónico, ¿sí? En otras ocasiones, algunos extractos se está postulando que puedan tratar ciertas enfermedades refractarias a los tratamientos de primera línea, pero aún falta mucha evidencia para eso. El hecho es que este grupo de fármacos o de sustancias químicas tienen un perfil de alto riesgo de poder contraer lo que llamamos dependencia, adicción, ¿sí? Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, los soldados heridos allá por la guerra usaban con mucha frecuencia opioides y les calmaba el dolor en realidad. Pero cuando la guerra acabó y volvieron a sus países, muchos de ellos volvieron siendo adictos porque habían desarrollado esa enfermedad por el uso prolongado de este tipo de sustancias químicas bajo la forma de fármacos. Entonces, cuando nosotros hablamos de opioides, estamos hablando de tres tipos de derivados. Derivados naturales, derivados semisintéticos y los derivados sintéticos. Entre los naturales, más conocido la morfina, ¿cierto? Tenemos la codeína, y de ahí también pues la llamada cultura de opio. Luego tenemos los derivados semisintéticos, parcialmente de origen natural y parcialmente de origen sintético. ¿Quiénes tenemos ahí? La buprenorfina, ahí está mal escrito, el dextrometorfano, la hidrocodona y de la oxicodona, como droga de abuso la heroína propiamente, ¿sí? Y finalmente tenemos los derivados sintéticos, que enteramente han sido producidos en un laboratorio. ¿Quiénes tenemos ahí? La meperidina y derivados, el fentanilo, la loperamida, con diversos usos. La metadona, le vamos a llamar para qué la metadona, y finalmente la pentazocina. Si queremos hacer la clasificación en función a qué receptores son estimulados o son bloqueados o antagonizados, tendremos que hablar de los agonistas puros, de los agonistas antagonistas y de los antagonistas puros. Como agonistas puros aquí los tenemos: codeína, fentanilo, heroína, hidrocodona, meperidina, morfina y opio. Cuando hablamos de agonistas antagonistas, Disculpe la interrupción, doctor. A momentos se le escucha un poco más distante. Creo que es un inconveniente con su audio. No sé qué puede hacer. Tal vez está usando audífonos o algo así, pero No, suena... nada. No, no estoy usando ningún Ya. audífono. Ahorita se le escucha fuerte y claro, pero hay momentos en los que se escuchará un poco distante. Ok. Y finalmente, como antagonistas puros, la naloxona y la naltrexona. ¿Cuál es el cuadro típico de una intoxicación por opioides? Recuérdenlo, por favor. Una tríada: coma, miosis puntiforme y depresión respiratoria. Es lo más común. Luego de eso pueden haber episodios de midriasis, una ventilación muy lenta, bradicardia, baja de temperatura o hipotermia, hay una disminución marcada de la peristalsis y los vómitos. Ante un cuadro agudo, cuando uno se intoxica con ese tipo de sustancias químicas, siempre primero hay que hacer el ABC: vía aérea, ventilación, circulación. Si la situación la amerita, este es un grupo de sustancias que para el cual sí se cuenta con un antídoto.
el antídoto se llama naloxona. Si hay que usar la naloxona, hay que hacerlo con una dosis inicial y luego con una dosis que se va repitiendo. La dosis inicial, como ustedes ven ahí, es 0.2 a 0.4. Y si no hay respuesta a máximo 3 minutos, pues hay que repetir de 1 a 2 miligramos hasta una dosis máxima de 10. ¿Sí? Y ahora, si con 10 miligramos el paciente no mejora, hay que replantearse el diagnóstico y que tal vez pues, no era realmente una intoxicación por opioides, sino por otra cosa. Ahora, ¿qué sucede si el paciente que tenemos delante tiene antecedentes de consumo crónico? ¿Qué pasa? Lo que sucede es que al analizar nosotros la naloxona de forma aguda un síndrome de abstinencia, del cual ya habíamos hablado antes. Entonces, mucho cuidado con eso. Por eso es tan importante la anamnesis, en este caso los familiares. Entonces, resumiendo el uso de naloxona, ¿cuándo va a estar indicado? Cuando hay depresión del sistema nervioso central o cuando hay depresión respiratoria. El síndrome de abstinencia es un cuadro, se caracteriza por ser autolimitado, por lo general no debe por qué comprometer la vida, subjetivamente sí es muy intenso y objetivamente es moderado. Entonces, ¿qué vemos en estas personas? Cuando se les ha quitado o bloqueado el efecto del opioide. Lo vemos pues inquietos, con insomnio, tiene trastornos del sueño, las pupilas van cambiando de tamaño con mucha frecuencia, piloerección, náuseas, sudoración, y luego la parte digestiva, ¿no? Dolor abdominal, vómitos, diarrea. Incluso pueden haber mialgias, temblores, hipertensión arterial, incontinencia de esfínteres. Todo eso es las posibilidades de un síndrome de abstinencia florido. Entonces, cuando yo quiero ya iniciar un tratamiento para deshabituar a la persona al consumo de opioides, tengo varias cosas que hacer, alternativas para utilizar. Tengo de tratamiento sustitutivo, como un agonista opiáceo, ¿sí? Como un agonista parcial. Tengo un tratamiento no sustitutivo y tengo un tratamiento antagonista. En el sustitutivo, por ejemplo, en el caso de la heroína, se usa mucho, ¿qué cosa? ¿Guarda? ¿Cuál de estos es? La metadona. Se utiliza mucho la metadona. Este fármaco no existe en el Perú, pero se utiliza mucho en la gente intoxicada a heroína. Y es dañino también, pero es mucho menos dañino y adictivo que el uso de heroína. Si voy a usar un antagonista, pues se sabe que ya se cuenta con la naloxona, la naltrexona, ¿no? Pero cuando voy a usar la naltrexona, ojo aquí, se requiere que la persona ya tenga un periodo libre de haber estado consumiendo opioides, ¿sí? Y lo que uno hace es, pues, la estrategia del tratamiento sustitutivo con metadona consiste, pues, que uno va disminuyendo 20% de la dosis cada 2 días. Y en ese lapso es que vamos dando metadona. Entonces, nosotros al dar metadona se bloquea esta acción, el efecto euforizante de la inyección endovenosa de heroína. Entonces, se va disminuyendo de forma periódica los miligramos por semana de uso de heroína por parte del paciente. La heroína, quiero insistir en esto, es súper adictiva. Mucho cuidado con ella. También se puede utilizar la buprenorfina como otra alternativa de tratamiento sustitutivo, ¿sí? Sin embargo, el problema con la buprenorfina es que tiene una capacidad adictiva importante. Ya habíamos hablado sobre la naltrexona como un ejemplo de antagonista. Cuando uno lo usa es porque quiere prevenir recaídas. Entonces, cuando uno quiere utilizarlo para bloquear efectos del opioide,
hay que dar alrededor de 150 miligramos por día vía oral, varias semanas, dividido entre dosis por semana. Pero como ya lo había dicho antes, cuando uno lo va a empezar, requiere que la persona haya estado por lo menos una semana libre de uso de opioides, porque si no va a desarrollar un cuadro de abstinencia severo. Entonces vayamos un poco a la marihuana, que seguramente hemos escuchado, ¿no? ¿Se acuerdan de esa planta? ¿La han visto? Esa fue la marihuana. Incluso algunos los tienen como planta en sus casas, como planta decorativa, ¿no? La marihuana es una droga, una planta del cual tiene una sustancia química, varias sustancias químicas, pero la principal es el llamado THC de casa, THC, que es la abreviatura de tetrahidrocannabinol. ¿Y qué es lo que tiene como efecto? Un efecto psicoestimulante, un efecto seguidamente depresor y un efecto fuertemente alucinógeno. ¿Está bien? Psicoestimulante, depresor, alucinógeno. Ahora, cuando uno tiene la planta de donde saca esa sustancia química, hay que tener en cuenta que todas las partes de la planta, sea macho o hembra, va, va a poseer las sustancias psicoactivas llamadas cannabinoides. El principal es el que ha salido adelantado, el THC, tetrahidrocannabinol. El nombre completo, delta 9 tetrahidrocannabinol, que es un isómero que es el responsable de la mayoría de efectos que la marihuana provoca en el ser humano. Ahora, este cuadro lo que trata es de hacernos recordar qué áreas del cerebro y qué receptores son los relacionados con ciertas funciones cerebrales. Ejemplo, en el recuadro de arriba, ¿sí? Que está localizado, que es una representación de las áreas denominadas núcleos basales, cerebelo, hipocampo, corteza motora, lóbulo frontal, hasta dorsal de la médula espinal y otras neuronas, se localiza la función nociceptiva. La nocicepción se refiere a la detección del dolor. Y hay que relacionarlo esto con emociones, con la motricidad. No se olviden, ¿no? Mientras que zonas donde predomina el receptor CB2, ya no el CB1, está constituida por el vaso, por las amígdalas y todas las células del sistema inmune. ¿De quién hablamos? Macrófagos, células B, natural killer, monocitos y células T. Entonces, una alteración en ese segundo receptor se va a relacionar mucho y no inmunitarios, incluso con la presencia de algunos tumores. Recordemos este gráfico sobre la acción de la marihuana sobre la neurotransmisión. Miren cómo regularmente actúa o presenta los diversos lóbulos del cerebro. El lóbulo frontal que está arriba de la izquierda, ¿sí? En toda su extensión parietal, va a estar lleno de unos receptores, esos de moradito, que son al final y cabo, ¿qué cosa? Los receptores al THC. Mientras que se le cataloga como el potencial responsable de la adicción que presentan las personas. ¿Sí? ¿Cómo se denomina, se describe su cinética? En cuanto a la absorción, la vía principal de uso es inhalatoria. ¿Cómo? A través del fumado. Esta gente fuma. Cuando uno lo usa así, del 10 al 50% del activo se absorbe, ayuda a la circulación. Cuando uno lo hace a través de mezclas con alimentos, entre otros, la absorción baja alrededor del 1 al 10%. Tiene muy alta unión a las proteínas, una distribución alta también de volumen, ¿sí? Y los efectos máximos cuando van a aparecer, aparecen alrededor de la media hora por vía inhalatoria y por vía digestiva a las 2 o 3. El metabolismo principalmente. Entonces,
¿Qué es lo que notamos con como la evaluación de otros efectos? Mejor lo pongo aquí. Hay una situación llamada flashback, que consiste en episodios breves, o a veces, rara vez, duran horas, en la que la persona comienza a tener una experiencia alucinatoria. Y esa experiencia puede ser agradable o desagradable. Se conocen algunas desencadenantes de esta situación tan especial: el estrés, que todo el mundo habla, el uso de otras drogas o algún estímulo ambiental. Entonces, si el flashback se puede prolongar su duración hasta alrededor de un año, de todas maneras se tiene que considerar la presencia de desórdenes psiquiátricos, ¿sí? Que tienen que ser evaluados por la especialidad correspondiente. ¿Qué hacemos con el tratamiento? El famoso ABC, las medidas de descontaminación, un tratamiento sintomático. Si tengo una arritmia, la trato. Si tengo una convulsión, la trato. Si tengo insomnio, lo trato. Y principalmente el tratamiento está a base de benzodiazepinas. ¿Alguna pregunta sobre esto? Muchas gracias, doctor. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla a través del chat. Puede encender su micro para hacerla directamente. Vamos a dar de 1 a 2 minutos a ver si hay alguna pregunta antes de continuar con la siguiente ponencia.